En el siguiente video les hablaremos sobre los ídolos de la sociedad a través de la historia. A lo largo de la historia hemos visto un gran cambio de ideologías, así como de intereses en la sociedad, y por esto mismo creemos que esto se debe a las personas a las que seguimos o idolatramos de alguna manera. Y de esta manera decidimos que este sería el tema que queríamos abordar y así observar el cambio o los cambios en los distintos contextos históricos. A partir de la lección de este tema, realizamos una investigación sobre todos los posibles ídolos que pudiéramos agregar a nuestro informe y a partir de la selección de estos, realizamos categorías de los diferentes personajes de acuerdo con las aportaciones de cada uno en la historia. Después de la categorización, nos dividimos equitativamente los personajes y así abrimos un documento en Drive en el que cada uno planteaba su información. Como en la rúbrica se solicita un mínimo de 5 referencias académicas, procuramos investigar en la biblioteca de CETIS para así conseguir la información de las fuentes más confiables que pudiéramos, así como también utilizamos recursos como videos para comprender y sintetizar la información de una manera más clara. Con la información que conseguimos, realizamos el guión para nuestro video documental y así lograr que la información estuviera acomodada en orden. Una vez que teníamos toda la información, la leímos toda y así medimos el tiempo que tardábamos en decir cada cosa y así decidir si nos faltaba o si nos sobraba información. Aparte de que se necesita la participación de los integrantes y para evitar errores se hará en varias tomas. El video será editado en una sola computadora, pero con anticipación para que las personas que lo editen tengan el tiempo suficiente para lograr el objetivo esperado. Adolf Hitler. Adolf Hitler es uno de los líderes más destacados en la historia. Esto es porque al unirse al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1919 y asimismo al poco tiempo se convirtió en el orador más importante del partido y su popularidad fue creciendo. Su manera de expresarse fue uno de los principales detonadores. Esto es porque era muy convincente y firme sobre todo lo que decía. Convencía a las grandes multitudes de personas que los judíos y los extraños eran los responsables de todo lo que le estaba ocurriendo a Alemania en esos momentos, haciendo así a estas personas inocentes el enemigo. La seguridad que tenía al expresarse le ayudaba mucho a que los demás confiaran en que él siempre tomaría las mejores decisiones para Alemania. Atrajo a multitudes de todas las edades y de todo el mundo que hacían largos viajes solo para escucharlo. Iosif Stalin. Iosif Stalin fue uno de los dirigentes soviéticos que dirigió la URSS desde 1929. Uno de sus mayores logros fue convertir a Rusia en una potencia económica, así como militar, y así logró la victoria aliada ante la Segunda Guerra Mundial. Stalin es ahora un hombre al que muchos rusos ahora idolatran, por razones como el régimen comunista que les ofrecía una mejor vida incluyendo la alimentación y la educación gratis. Otra razón que cabe destacar es que gracias a él y el buen uso de la propaganda se ganó la Segunda Guerra Mundial y que, si no fuera por él, el mundo estaría controlado por la Alemania nazi. Mao Zedong. Mao Zedong fue un gran líder que continúa siendo de gran importancia para China. Fue reconocido por la creación del Partido Comunista de China en 1921. Al inicio de la creación del partido, lo dirigía con otros líderes, pero después, él se convirtió en el líder principal. Esto lo logró al implementar una estrategia de combate para la Revolución China. Esta estrategia estaba basada en algo así como el contrastado. Mao también intentó convertir a la República Popular de China en una superpotencia mediante el gran salto adelante, pero falló al provocar la muerte de aproximadamente 40 millones de personas por hambruna. Mao continúa teniendo un gran impacto en la vida de los chinos, al hacérsele referencia como un dios, ya que lo utilizan muchos como amuleto y lo ven como un ídolo muchos de los chinos, ya que también creen que, si él todavía viviera, no vivieran en la pobreza. Esto lo creen por el fuerte impacto que tuvo en la economía del país en la historia, también al ser un genio en la política y en lo militar. Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev se concentró mucho en las reformas al llegar al poder de la URSS. Estas reformas estaban basadas en la reconstrucción de la economía y de la política del país. En el sector económico se encargó de que la iniciativa privada fuera autorizada, y gracias a esto se crearon distintos tipos de negocios particulares, al igual que la reconstrucción de empresas públicas.
Gorbachov buscaba en el aspecto político la libertad de expresión del pueblo, así como también la transparencia. Otro punto político que él buscaba reconstruir eran las relaciones internacionales que se tenían con los países occidentales y Estados Unidos. La mejora de la relación con Estados Unidos se debió al desarme nuclear. La firma de este tratado tenía como objetivo la reducción de armas nucleares que los dos países tenían. Las reformas de Gorbachov fracasaron, provocando un descontento en la población, y así que se intentaron un golpe de Estado, y poco después provocando que la URSS desapareciera. La intención de ayudar al país por parte de Gorbachov era buena, pero no lo logró por distintas circunstancias e ideologías diferentes a las suyas de querer ayudar al pueblo. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro, era una mujer altamente idolatrada por la comunidad feminista, así como para todos los hombres que buscan cumplir sus objetivos. Fue la primera ministra del Reino Unido. Ella era parte del Partido Conservador. Implementó estrategias como el libre mercado, logrando así que el país fuera aceptado internacionalmente, y así lo llevó a ser líder mundial. Así como fue idolatrada por el alto cargo que poseía, también lo fue por haber mandado a sus tropas a la Guerra de las Malvinas para evitar que Argentina los invadiera y se apoderara de ellos. Marie Curie. Marie Curie, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Física y de Química. Este logro no fue nada fácil para ella, por los obstáculos que tuvo que superar para cumplir su sueño. Por su gran perseverancia, logró grandes cosas, que se veían por primera vez en la sociedad y que también eran de gran importancia para todas las mujeres que buscaban cumplir sus sueños. Albert Einstein. Albert Einstein, el físico más importante y con mayor impacto en la historia, era considerado el genio del siglo XX, y hasta hoy en día su nombre continúa siendo reconocido a nivel global por sus grandes aportaciones. Una de ellas, que fue totalmente mala para la sociedad, que fue el descubrimiento de la fórmula con la que se encuentra la equivalencia entre la masa y la energía. El lado negativo de esta fórmula es que es la clave para la creación de la bomba atómica. Pero a pesar de este grave error, sigue siendo considerado un ídolo para la sociedad por todos los aportes que hizo a la física, incluyendo que varias de sus predicciones continúan siendo confirmadas, lo cual nos ayuda a darnos cuenta de lo importante que fue para la historia. The Beatles, grupo británico de música rock y pop que fue de los más famosos en la década de los 60, creando conmoción entre la sociedad que no había escuchado música de este tipo. Decían su música era satánica, pero en realidad se alteraban, pues era algo diferente. Eran movidos por los movimientos pacifistas y hippies de la época y siguen siendo escuchados en la actualidad, llegándose a considerar clásicos. Michael Jackson. Comenzó siendo un niño en el grupo que integraba con sus hermanos The Jackson 5 en los 60 para después seguir a impulsar su carrera de solista. Su mayor hit fue Thriller, que hasta ahora es uno de los más sonados en la época de Halloween. Todo se fue abajo cuando se le acusó de abuso de menores, pero aún así sigue siendo recordado por sus fans, por sus bailes y sus canciones que simplemente no pasan de moda. Bob Marley. El 6 de febrero de 1945, Bob Marley nació en Jamaica, un ídolo de la música que incursionó en el género reggae y lo formó haciéndolo lo que es ahora. Movía a las personas con sus ideas liberalistas y pacifistas, dejando atrás muchas frases célebres que siguen siendo referenciadas en la actualidad. Elvis Presley. Su nombre completo era Elvis Aaron Presley y fue un cantante y actor estadounidense, mejor conocido como el rey del rock and roll. Elvis Presley solía interpretar canciones afroamericanas y así tocó a mucha gente y todo tipo de sociedades. Además de rock and roll, se incursionó en otros géneros como el pop, el country, el gospel y el blues. Fue el ídolo de muchos, además de por su buen aspecto, por sus canciones, sus llamativos vestuarios y su baile. Martin Luther King. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, además de activista que trabajaba duro en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos de las personas de color. Seguidos por miles de afroamericanos por sus discursos y sus peticiones para eliminar la discriminación y la opresión de los derechos de las personas de color. Era inspirado por Gandhi, pero finalmente fue asesinado. Mahatma Gandhi, ídolo espiritual, era seguido por sus ideas pacifistas y sus reflexiones filosóficas que daban otro punto de vista sobre la vida y nuestra actitud hacia los demás. Nació en Delhi en 1948 y fue un pensador y líder del nacionalismo indio.
Fue el principal artífice de la independencia de su país y fue la figura más relevante de la escena política y social de la India durante la primera mitad del siglo XX y una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea. Grace Kelly nació en Filadelfia en 1929 y era una actriz estadounidense, hija de una familia de origen irlandés de alta posición económica. Ella participó en una docena de películas, formándose como una de las actrices más renombradas de Hollywood de su época. Famosa por su gran belleza y su frecuente aparición en la pantalla grande, para después ser la esposa del príncipe Rainiero de Mónaco, muriendo en un accidente automovilístico que hasta ahora sigue siendo un misterio. Marilyn Monroe. Las mujeres la veían como un ídolo el cual seguir, ya que Marilyn era una mujer muy bella, extravagante y elegante, modelo, actriz. Las mujeres deseaban ser como ella y todos los hombres deseaban estar con una mujer como ella. Chaplin fue un actor de cine mudo, considerado uno de los más grandes genios del cine. Más que nada, las personas lo admiraban por la forma en la que no tenía miedo a lo que fueran a decir de él. Él hacía sus películas con la pura verdad. Pablo VI fue una persona que se dedicó al estudio. Una persona que era muy dedicada, le daba un aire de esperanza a las personas. Juan XXIII fue un papa muy apegado a las personas, tanto de papa como de obispo. Visitó parroquias, hospitales, le interesaban las personas. Siendo testigo de 2 guerras, él quería promover la paz. Vio que era necesario tener una figura de esperanza. Juan Pablo II fue un papa que luchó por la libertad. Él sufrió la opresión de los nazis en carne y hueso. Gracias a eso, él también estaba en contra de la guerra. Se convirtió en la voz de la comunidad acerca de la guerra. Steven Spielberg. Gracias a su dedicación y esfuerzo, es uno de los más famosos directores y reconocido por sus películas de fantasía, las cuales necesitan mucha labor para ser creadas, ya que en su mayoría se necesitan efectos especiales. Walt Disney. Walt Disney es un hombre que siempre nos enseñaba cosas nuevas, cómo seguir nuestros sueños, no rendirnos. No es una sorpresa que el señor Walt Disney sea un ejemplo a seguir, ya que sus dibujos se consideraban un mensaje de esperanza para el mundo. Michael Jordan, Diego Maradona y Nadia Comaneci son ejemplos de deportistas famosos que son admirados por gran parte de la sociedad debido a todos los premios, medallas y otro tipo de reconocimientos que consiguen. Motiva especialmente a los jóvenes a ser como ellos. En lo artístico, podemos ver cómo Coco Chanel es admirada por muchos debido a cómo logró sacar adelante su carrera. Ella vivía en condiciones de pobreza y su madre murió a temprana edad, pero esto no la detuvo, más bien aprovechó la situación y aprendió a coser y a bordar. Se inspiró mucho por el arte, cultura y arquitectura de la época. Su estrategia fue el aprovechar su situación y plasmar todo lo que sentía en cada uno de sus diseños, lo que la llevó a tener una marca tan reconocida, y eso es lo que inspira a muchas mujeres a cumplir su sueño sin importar su situación. También tenemos a Pablo Picasso, el cual implementó muchas técnicas de pintura e incluso usaba su talento para crear esculturas de cerámica. Su estilo era muy único e inusual, lo que inspira hasta la fecha a las nuevas generaciones de artistas, ya que siguen usando sus pinturas como inspiración e implementan sus técnicas. Un escritor muy reconocido es Pablo Neruda. Es admirado por su dedicación hacia la poesía y su lucha contra la opresión y la miseria de los pueblos. Obtuvo varios premios por su esfuerzo y hasta la fecha es muy reconocido por sus obras. Muchos admiran la forma en la que se expresaba a través de sus textos. Neil Armstrong es un gran ejemplo para los jóvenes que les gusta todo lo relacionado a la NASA, debido a que fue el primer hombre en pisar la luna, y después de eso se dedicó a coordinar y administrar trabajos relacionados con investigación y tecnología de la NASA. Después de eso, dejó la NASA y se dedicó a dar clases a estudiantes de universidad. Era muy humilde y una persona muy amable, según cuentan las personas cercanas a él. Nunca buscó sobreaprovecharse de la fama que había tenido en su momento y prefirió vivir tranquilo con su esposa e hijos. Sigmund Freud es conocido como el padre del psicoanálisis, ya que encontró nuevas teorías en la psicología, transformó poco a poco la metodología terapéutica con la ayuda de otros médicos. Después de un tiempo, decidió trabajar solo y así desarrolló más conceptos y sacó su propio libro, el cual se titulaba Interpretación de los sueños. Realizó muchas conferencias y siguió escribiendo más obras conforme descubría nuevos conceptos.
Conclusión, la historia es indispensable para que la sociedad conozca los errores y aportes que se han hecho en su planeta, y así seguir mejorando conforme pasan los años. Al analizar los líderes que la sociedad ha tenido a lo largo del tiempo, podemos observar que son un elemento indispensable de la historia, ya que estos líderes son los que imponen o dan a conocer sus creencias y logran convencer a mucha gente de que lo que están haciendo es lo más correcto. Esto puede llegar a ser malo, debido a que muchos de estos líderes se aprovechan de su poder para guiar a los demás por un mal camino, convenciéndolos de que es el mejor. En la actualidad, los líderes que admira un gran porcentaje de la sociedad están relacionados con algo de la moda, el arte o los deportes, es decir, se dejan influenciar por personas que buscan fama más que aportar realmente algo a la sociedad. Pero así como hay personas que abusan de su influencia, aún hay muchos otros que aún buscan lo mejor para la sociedad y dar un buen ejemplo.